tengo quizás una buena noticia, y es que he agotado el material del tema del contentamiento, así que hoy será nuestra última exposición acerca de este tema, esperando, hermanos, que haya sido de bendición para nuestras almas, esperando que el Señor siga santificando a su pueblo. Sabemos que dependemos totalmente de nuestro Señor, y esto es algo como veíamos durante todo este tiempo que estuvimos, es algo que debemos aprender, pero solamente los hijos de Dios pueden hacerlo. Solamente aquellos que están bajo la gracia pueden ejercitarse en este maravilloso tema. Terminamos con ayuda del Señor el tema del contentamiento, y como les he dicho, esta será nuestra enseñanza número 18 acerca de el contentamiento. Por supuesto no me comparo a las sesiones del pastor Jorge, pero bueno, ahí se hizo lo que se pudo. Son muchos asuntos, hermanos, que hemos aprendido sobre esta doctrina. Recordamos lo que significa literalmente estar contento. Dijimos que era bastarse a sí mismo, ser autosuficiente. Por supuesto no estamos diciendo con esto que no dependemos de Dios, al contrario, con esto estamos diciendo que no necesitamos de nada externo para ser o para estar tranquilos, sino solamente Cristo. Aquel que tiene a Cristo le es suficiente para estar contento, para estar tranquilo, satisfecho. Aprendimos que el contentamiento es ese estado de espíritu dulce, interior, tranquilo y lleno de gracia, que se somete libremente y se deleita en la disposición sabia y paternal de Dios en toda condición humana. En nuestra disposición a todas las disposiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Estar tranquilo, quieto, esperando en el Señor. Aprendimos que es un gran misterio. ¿Por qué es un misterio? Porque el hombre natural no lo puede entender. No puede entender cómo un hombre puede estar tranquilo, cual fuere su situación. Él puede entender, o el hombre natural puede entender, estar tranquilo en medio de la tranquilidad, en medio de la bendición, pero no puede entender cómo se puede estar tranquilo aún en medio de las pruebas, aún en medio de la adversidad. Por eso, hermanos, es un misterio. Estudiamos el contentamiento como un arte que debe ser aprendido, debe ser ejercitado. Dijimos que el maestro que nos enseña el contentamiento es Cristo. Ese es nuestro gran maestro. Él es nuestro gran maestro. Nos enseña no solamente con su palabra, sino con su ejemplo. Aprendimos que lo contrario a vivir satisfechos es permanecer en un estado de queja, de murmuración. Entendimos que este es un estado pecaminoso que despierta bastante ira y que, como cualquier pecado, debe ser mortificado. Por supuesto no le voy a escribir todo lo que aprendimos, pero son cosas puntuales. Así que estas y muchas otras cosas se han dicho durante este ciclo de enseñanzas, pero quizás hoy muchos estarán pensando, bueno, he aprendido bastante acerca de esto, pero me surge una pregunta. ¿Cómo lograr en la práctica este arte del contentamiento? ¿O cómo hago yo para lograrlo? ¿Cómo lograr ese estado de tranquilidad, dulzura y aceptación de la voluntad de Dios en cualquier condición? Hace un momento cantábamos, Señor, muéstrame tu voluntad porque yo quiero andar en ella. ¿Cómo es que nosotros podemos? Pues hoy me propongo, en esta última enseñanza, darle varios consejos prácticos, algunas acciones concretas que el alma que desea tener el contentamiento debe realizar. Por supuesto no es nada diferente a lo que hemos dicho durante estos meses, pero quisiera puntualizar en asuntos prácticos de la vida diaria para que esto sea una realidad en nosotros. Si tuviera que poner entonces un nombre a esta enseñanza, sería ¿cómo obtener el contentamiento cristiano?
¿Cómo nosotros obtenemos el contentamiento? Por supuesto, para empezar quisiera aclarar que esto del contentamiento es una virtud que da el Espíritu Santo solamente a los hijos de Dios. Usted no podría tomar esta enseñanza y compartirla con aquel que no es hijo de la gracia. Entonces piense en lo siguiente: usted tiene un compañero, un familiar que está en aflicción, que todo el tiempo se queja, que todo el tiempo anda afligido, pero no es hijo de Dios. Hermano, esto no le puede aplicar a él. No es como decir, uy, esta predicación es para aquel. No, no significa que no pueda escucharla, hermano, pero no podrá sacar el provecho necesario. Esto es para los hijos de Dios. Esto es para los que han sido redimidos por Él. Todo esto que hoy vamos a aprender solamente es para los hijos de Dios. Así que usted no puede esperar con esto que a esta persona, al escuchar un mensaje como estos, quede totalmente alejado de la amargura y del descontento. No, hermano. No sé si usted lo notó, en medio de las enseñanzas que yo di, prácticamente di aplicaciones para la iglesia, para los hijos de Dios. No me tomé el tiempo quizás de hablarle a aquellos que no conocen de esto. No porque no debería hacerlo, pero creo que estos temas son muy puntuales para los hijos de Dios, para la iglesia. Para los hijos de Dios que aprendan y que por gracia asisten a la escuela de Cristo. Este tema es para ellos. Así que, hermanos, recordando el versículo clave de esta serie, que espero que lo recuerde, vamos a empezar en esta mañana nuestro tema. Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. El apóstol Pablo dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y la clave de todo esto, hermanos, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese texto remarca que esta enseñanza solamente es para aquellos que están en Cristo, aquellos que están en la escuela del Señor. Todo esto lo podemos lograr por una razón, hermanos. El apóstol lo remarca allí. Lo podemos porque Cristo es el que nos da fuerza y el que nos ayuda en esto. Así que, hermanos, vamos a ir sin más preámbulos a nuestro tema, que es cómo tenemos el contentamiento. Así que le dije que le iba a dar algo práctico de cómo tenerlo. Y lo primero que debemos decir es que el creyente que desea permanecer en un estado de contentamiento deberá no involucrarse demasiado en los negocios de este mundo. Aquel hijo de Dios que desea ejercitarse en el contentamiento no debe involucrarse demasiado en los negocios de este mundo. El creyente, hermanos, por necesidad, debe relacionarse en los asuntos de este mundo, pero hasta cierto punto. El trabajo, el estudio, la vida en comunidad, las ocupaciones civiles no son prohibidas por el Señor. De hecho, el Señor nos manda a trabajar y a esforzarnos. Son necesarias, pero el contentamiento verdadero requiere limitar nuestro involucramiento con el mundo. La relación del Hijo de Dios con el mundo debe ser por necesidad, no por búsqueda de placer, de gozo, de sentido de vida. Lo malo no es ocuparse en una labor. Lo ilegítimo es involucrarse de manera que se convierta en un obstáculo y en un estorbo para la dedicación a los asuntos del Señor. Eso es lo que el Señor nos dice que no debemos hacer. Si queremos tener contentamiento en nuestra vida, debemos involucrarnos solamente
lo indispensable en los negocios de este mundo. Aquellos que se ocupan tanto en los negocios de este mundo van a tener que sufrir decepciones, por supuesto que sí. No significa que nosotros entre menos nos involucremos no vamos a tenerlas, sí, hermanos. Pero entre más lo hagamos, pues más descontento vamos a tener. No te ocupes de más asuntos del mundo de los que Dios te llama, hermano. No seas codicioso de tomar mucho del mundo, porque si un hombre va entre espinas, cuando puede tomar un camino más sencillo, no tiene razón para quejarse de que esas espinas le estén pinchando. Si hay un camino de espinas donde el Señor no nos manda meternos, y lógico sería pasar por ese camino de espinas y pullarme y comenzar a quejarme, cuando Dios no me ha mandado que pase por ahí. Dios me dice, sí, involúcrate en el mundo. De hecho, el Señor dice, lloró el Señor Jesús, dice, yo los mando al mundo, así como tú me enviaste, yo los envío. Sí, es necesario estar aquí. Por supuesto que sí, hermanos. Pero no debemos involucrarnos demasiado. El creyente que se involucra demasiado en el mundo va a sufrir decepciones y va a estar intranquilo todo el tiempo. Porque el mundo solo puede brindar eso, hermanos. Si todos los asuntos del mundo traen insatisfacción y fatiga, entre más estemos involucrados, pues más insatisfechos estaremos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, nos dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ningún creyente, hermanos, ninguno que quiera agradar al Señor, se enreda en los asuntos o los negocios de esta vida. Entiéndame lo que es enredarse. Es tomar todo su corazón y ponerlo allí. Es trabajar únicamente para eso, para las cosas del mundo. No. Este texto nos advierte que los negocios de la vida pueden llegar a enredarnos, a entretenernos, a distraernos y perdemos nuestro propósito, que es agradar a aquel que nos llamó a su gloria eterna. Por tanto, hermano, cuídese de no enredarse demasiado en las cosas de este mundo, de modo que lo dejen cansado, sin fuerza, sin tiempo para las cosas de Dios. Es que tenemos que trabajar. Yo tengo que trabajar fuertemente. Sí, perfecto, hágalo. Pero cuídese de estarse involucrando tanto en las cosas de este mundo que lo aparten de lo que realmente es importante, de buscar al Señor. Por eso su corazón está intranquilo. Por eso su corazón está afligido. Porque no se ocupa en las cosas del Señor. Ojalá, hermano, pudiéramos decir lo que dijo nuestro Señor Jesús en Lucas 2:49. Entonces, Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar, no en los de este mundo, no involucrarnos aquí. Hermano, entonces, no se involucre de lleno en las cosas de aquí. Solo lo necesario. Evítese un camino lleno de espinas. Quien se entromete poco en los asuntos de este mundo, vive más feliz, vive tranquilo, confiando y dependiendo totalmente del Señor. Lo segundo, hermanos, solo son 27. No, me toca reírme porque si no dicen si son 27. Lo segundo, hermanos, el creyente que desea obtener el contentamiento debe buscar la voluntad de Dios en todos los asuntos que emprenda. Debe buscar la voluntad de Dios en todos los asuntos que emprenda. Esto quiere decir, hermanos, que usted debe estar seguro de su llamado a todos los negocios que emprenda. Aunque sea el menor de los negocios de esta vida, de los asuntos temporales, asegúrese de que eso es el llamado de Dios para usted. Entonces, sea lo que sea que después deba enfrentar, el corazón permanecerá tranquilo porque puede declarar, estoy donde Dios quiere que esté.
No importa la cruz que debemos cargar, no importa los problemas que nos vengan por obedecer, el consuelo que viene por la convicción de estar en el lugar que Dios desea, haciendo lo que Él desea, eso trae contentamiento. Debemos nosotros, hermanos, asegurarnos de lo que nosotros estamos haciendo, de lo que nosotros nos estamos involucrando en este mundo, es la voluntad de Dios. Piensa en lo siguiente, hermano. Tenemos un negocio, nos sale algo o una decisión que tenemos que tomar. Tomamos la decisión, actuamos en nuestras fuerzas, hacemos lo que nosotros queremos y decimos, es que todo se organizó para eso. Absolutamente todo. O sea, se me dieron las cosas. ¿Qué hacemos después? Vamos, oramos al Señor, le pedimos que bendiga eso que nosotros decidimos hacer, aún cosas legítimas. Y en eso tenemos que tener cuidado, hermanos. Pensamos que todo lo que no es legítimo es porque Dios lo permite y es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces simplemente actuamos, le contamos a Dios después, le pedimos su bendición, le contamos a nuestros hermanos, le contamos al pastor, le pedimos consejo después de que hemos hecho todo esto. Pero cuánta oración hubo para esto, cuánta búsqueda del Señor en esto. Y cantamos hoy, esta mañana, Señor, hoy muéstrame tu voluntad, porque quiero andar en ella. Cuántas oraciones salieron de nuestra boca pidiéndole, Señor, ¿eso es lo que tú quieres que yo haga? ¿Es ahí donde tú quieres que yo esté? ¿Eso es lo que tú quieres que yo haga? ¿Nota, hermanos? Aquel que no está donde Dios quiere que él esté, hermano, va a sufrir mucho descontento. No cuenta con la voluntad del Señor. De la misma manera, el creyente que actúa en contra de la voluntad, que no está seguro de estar donde Dios lo quiere, que no está seguro de estar haciendo lo que Dios desea para él, o peor, que está seguro que lo que está haciendo desagrada a Dios, pero se obstina en algún negocio pecaminoso, éste vivirá en constante amargura. Todo el tiempo lo hará, porque se carga con algo que Dios no quiere que él cargue. Las lágrimas acompañarán cada decisión que tomemos en libertad de la palabra de Dios. Vivir bajo la voluntad de Dios no nos libra de las aflicciones, pero nos garantiza el consuelo y la satisfacción en medio de ellas. Las palabras de David en medio de la humillación fueron: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Estas palabras también fueron atribuidas a Cristo en su trabajo como mediador. Manifiestan el gozo en medio de la aflicción al reconocer que estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado, aunque sea doloroso, hermanos. El Señor Jesús fue a la cruz y Él le dijo al Padre: no se haga mi voluntad sino la tuya. Él estaba seguro de lo que iba a pasar, a pesar de lo doloroso y lo terrible que fuera, era la voluntad de Dios. Y lo hizo alegremente, fue a la cruz, agradando al Padre. Hermanos, si nosotros no estamos seguros de que eso es lo que Dios ha encaminado para nosotros, eso va a traer inconformidad. Así que asegúrese, hermano, de que lo que usted está haciendo es voluntad de Dios. ¿Cómo hacerlo? Hermano, allí está la palabra de Dios. Allí están los principios, allí está el medio de gracia de la oración, allí está el consejo de hombres sabios que pueden guiarnos y ayudarnos. Pero si nosotros nos metemos en esos asuntos, no nos quejemos delante de Dios, porque Dios no nos ha mandado estar allí. Así que si usted desea obtener el contentamiento, debe asegurarse de que Dios lo ha llamado a eso. Tercero, hermano, el creyente que desea obtener el contentamiento debe vivir por fe y no por vista. Debemos vivir por fe y no por vista. La vida de fe la caracteriza a los hijos de Dios
Mientras el hombre natural vive por vista, su realidad es lo que él puede ver, lo que puede sentir, lo que puede tocar, lo que puede oler, lo que puede tener. Todo aquello que percibe por los sentidos, el creyente vive de una manera distinta. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, fe es la seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. ¿Qué significa esto, hermanos? Que los hijos de Dios ven como presente las promesas que esperan. Estas promesas no son meras ideas, meras ilusiones o conjeturas, sino algo concreto, algo real y práctico. Las promesas escritas en la palabra de Dios no pueden dejar de cumplirse. Si Dios lo ha dicho, si Dios ha prometido, téngalo en pleno, hermano, que Dios lo cumplirá. Aunque el creyente no puede ver el objeto en el que espera, la realidad espiritual para él radica, escúcheme lo que le voy a decir, en la autoridad de Dios, que es quien lo afirma. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Eso es lo que nos debe llevar a vivir a nosotros. Lo que Dios dijo, lo que Dios ha prometido, en eso yo debo confiar. No en lo que mis ojos ven, no en lo que mi cuerpo siente. Eso es lo que mi fe espera, en las promesas de Dios que se cumplirán. Entonces, mi hermano, cuando usted se encuentra en una aflicción, si usted mira su aflicción, si percibe su dolor, si toca su dificultad, todos sus sentidos le gritan: esta es una condición muy mala. Por eso tiene que estar descontento. Eres totalmente infeliz, te dice. Pero hermanos, en medio de eso, el creyente que vive por fe y que confía en las promesas de Dios puede decir y puede recordar lo que Dios ha prometido, que todas las cosas al creyente le ayudarán para bien. Todas las cosas, eso es lo que Dios ha prometido. Y en eso yo debo esperar. Así que el creyente declara: mi condición es buena porque Dios obrará bien para mi alma en medio del dolor. Quiero advertir aquí, hermanos, la necesidad de conocer cuáles son aquellas cosas que Dios ha prometido. Digo esto, hermanos, porque creo que muchos hemos escuchado el texto que cité de Hebreos: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No es la primera vez que usted escucha ese texto. Pero cómo muchos interpretan este texto, cómo muchos actúan bajo este texto. Le voy a decir cómo. Ahí dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, muchos toman ese texto y dicen: bueno, si eso es fe, entonces yo voy a creer con todo mi corazón que Dios me va a librar de esta aflicción, que Dios va a utilizar algo para darme tranquilidad, que no me va a permitir pasar por esta aflicción, sino que va a solucionar mi problema. Eso es fe. Entonces yo estoy aferrado y digo: yo sé que eso va a pasar. Hermano, eso no funciona así. La fe no funciona así. La fe bíblica no funciona de esa manera. La fe bíblica funciona cuando nosotros tomamos lo que Dios ha prometido realmente. Dios no ha prometido que sus hijos no sufrirán aflicción. Nunca lo ha prometido. Y le invito a que busquen su Biblia. No lo ha hecho. Pero sí sabe que ha prometido Dios que en medio del dolor, en medio de la adversidad, Él estará dando fuerzas. Que Él estará ya en medio de la tribulación, que Él sustentará y suplirá las necesidades de sus hijos. Eso sí lo ha prometido. Entonces, si yo vivo por fe y no por vista, ¿en qué debo descansar? En lo que Dios ha dicho, en las promesas de Dios, y eso traerá
contentamiento a mi corazón en una vida práctica, hermanos. Es allí donde nosotros tomamos nuestra fe, nuestra confianza, depositamos toda nuestra vida en Dios y decimos, no es lo que vean estos ojos, no es lo que sienta este cuerpo, es lo que tú dijiste. Eso se cumplirá y en eso descanso. Allí, hermanos, trae contentamiento a nuestra vida. No viva por vista. No viva por sentires. Viva por lo que Dios ha dicho. Dios le dijo a Abraham, sal de allí a una tierra donde te voy a bendecir. Fue la palabra de Dios la que motivó a este hombre a salir. No sé cuántas adversidades tuvo que pasar, pero ¿qué fue lo que lo llevó a confiar? Lo que Dios había dicho. Dios le dijo a Noé, construye un arca. ¿Qué lo llevó a este hombre a ir en contra de todo? La palabra que Dios le había dicho. Si Dios nos dice, hermanos, algo, Él lo cumplirá. Descanse en esas promesas. Y eso traerá contentamiento a su vida. Cuarto, hermanos, el creyente que desea obtener el contentamiento debe trabajar para tener una mente espiritual. Debemos trabajar, hermanos, para tener una mente espiritual. ¿Quiere estar feliz? ¿Quiere tener contentamiento? Trabaje para que tenga una mente espiritual. ¿Qué quiero decir? Que debe meditar a menudo en las cosas de arriba. Colosenses capítulo 3, versículo 2 dice, si hemos resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso significa que el creyente, en vez de entretenerse en las cosas efímeras de esta vida, debe buscar las cosas de arriba. Esto es, que debe poner su mira, el interés, la afición en las cosas celestiales. Debe tener todo su empeño en las cosas de arriba, no en las cosas de aquí. No se trata solo de una búsqueda afanosa, sino también de una actitud mental y afectiva constante, una contemplación deleitosa de las cosas celestiales. Quisiera preguntar en esta mañana, no me contéstese usted mismo, hermano. ¿Cuántos pensamientos usted tiene durante toda su semana, durante toda su vida de la patria celestial, de lo que es estar allá arriba, de lo que es adorar a Dios, de lo que es estar frente a frente al Señor? ¿Ocupamos nuestros pensamientos en esto? No, ocupamos nuestros pensamientos en las cosas de aquí. Esos son nuestros pensamientos. Tenemos una mente pegada a las cosas de aquí, no a las cosas de arriba. Aún en nuestras conversaciones se nota esto. No conversamos de lo celestial, no conversamos del Señor, solamente de las cosas de aquí, del trabajo, de lo que queremos, de lo que anhelamos, de lo que queremos conseguir, de lo que hemos conseguido aquí. Pero no tenemos una mente puesta allí, en lo que debemos poner la mirada. El meditar con constancia en las cosas de aquí nos vuelve temerosos y desconfiados. Quien vive preocupado por las cosas temporales, vive confundido y quejumbroso. El tal piensa poco en las cosas celestiales. Aquel que está ocupado y su mente solamente piensa en las cosas de aquí, no piensa en lo celestial. Algunos se acuerdan del Señor y de sus asuntos solamente el domingo en la mañana, pero durante la semana dejan su mente embotada en los asuntos de este mundo. No permita entonces esto, hermano. Piense todos los días y cada momento en las cosas del Señor. Eduque su mente a pensar en las cosas de arriba. No se ocupe en las cosas de aquí que traen descontento. Permita esto, hermano. No se comporte como los gentiles, dice la Escritura, porque ellos buscan las cosas de aquí. Los gentiles solamente piensan en las cosas de aquí, hablan de las cosas de aquí. Los hijos de Dios no podemos hacerlo. El Señor Jesús enseñó esto en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 6, versículo 31 al 35.
No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Debemos pensar en las cosas del Señor. Nuestra mente debe educarse en las cosas espirituales, en las cosas de arriba. Mientras esta mente esté ocupada en las cosas de aquí, estaremos descontentos. La preocupación responsable por la satisfacción de las necesidades vitales de nuestras vidas y de nuestras familias es lo que se prohíbe allí. Pero la ansiedad angustiante es lo que no se prohíbe allí. Pero la ansiedad angustiante y atormentadora no debe apoderarse de nuestras vidas. Tenemos cosas más importantes en las que debemos ocupar nuestros pensamientos. En la vida del Espíritu y en la eterna bienaventuranza. ¿En qué debe ocupar sus pensamientos, su mente? En las cosas celestiales, Señor. No se le olvide, somos peregrinos en este mundo. Tendremos una patria celestial. ¿Cuánto pensamos en esto? Una conversación celestial con nosotros mismos, una mente dedicada a las cosas del Señor, es el camino hacia el contentamiento. Quinto, el creyente que desea obtener el contentamiento no debe esperar recibir satisfacciones de una multitud de cosas materiales. Hermanos, si un alma desea ser feliz, verdaderamente feliz, necesita ser moderada en sus metas externas. Todo creyente debe estar contento con una medida, y escúcheme la medida, la Escritura lo dice. ¿Cuál es la medida para que un hombre, para que un hijo de Dios deba estar contento? Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Esa es la medida que la Escritura da para que un hombre esté contento. El mundo grita, si más tienes, más contento debes estar. Pero la voz de Dios, que con frecuencia difiere de la voz del mundo, dice, esto es mentira, eso es falso. No necesitas grandes cosas para estar tranquilo. Con la bendición de Jehová, el sustento y el abrigo son suficientes. Si tenemos que comer y con qué cubrirnos, tenemos todo lo material que un alma requiere para estar contenta. Pregunto entonces en esta mañana, ¿quién en este auditorio, en este lugar, en este salón, debería estar contento? Levante la mano, hermano. Los demás no. Pastor no la levantó. Hermanos, esa es la medida suficiente. Usted tiene sustento y tiene abrigo. Ahí no dice tener abrigo propio, casa propia, no. Sustento y abrigo es suficiente. Esa es la medida. Así que el creyente que espera tener el contentamiento no debe esperar multitudes de las cosas terrenales para estar tranquilo. ¿Tiene sustento y abrigo? Ahí, esa es la medida. Conténtese. ¿De que tampoco es tan difícil estar contento? Tenemos sustento y abrigo. Jacob pidió al Señor estas cosas. Génesis 28:20. Entonces hizo Jacob un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, eso es suficiente. Mire lo que pide Jacob. Si el Señor va conmigo y me da qué comer y me da qué vestir, me da abrigo, suficiente. Él será mi Señor, Él será mi Dios. Hermanos, no necesitamos grandes cosas.
Pregunto, ¿qué necesita el cuerpo para sostenerse en este mundo? ¿Usted se pone encima 20 vestidos? ¿Cuánto se pone? 1. ¿Ve? No necesitamos de grandes cosas. Necesitamos lo suficiente. Los cristianos deberían aceptar el consejo dado a Baruc en Jeremías 45:5. ¿Y tú buscas para ti grandezas? Dice el profeta Jeremías, no las busques. ¿Para qué? ¿Para qué las buscas? No lo hagas. No busques grandeza, busca tranquilidad. Lo suficiente. Eso es lo necesario para estar tranquilo. Los que buscan cosas altas en este mundo se encuentran con decepciones y así llegan a estar descontentos. Sexto, hermano. El creyente que desea obtener el contentamiento debe trabajar para conseguir que su corazón muera al mundo. El apóstol Pablo declara en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Quiero que pose sus ojos sobre la última frase, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Otra manera de decirlo sería, porque en el mundo me es muerto a mí y yo al mundo. Note, hermano, que el creyente debe morir al mundo y el mundo debe morir para él. Esto quiere decir que ya no se atraen, que ya no se gustan, que por el contrario se repelen, se alejan cada vez más. El creyente que desea ser verdaderamente feliz no puede estar pensando de qué manera agrada este mundo. No puede estar pensando en sus riquezas, en sus honores, en sus aplausos, en sus placeres, en sus beneficios. El creyente debe morir a todo esto, si desea estar tranquilo, si desea tener contentamiento. Quien empieza a enredarse procurando ganar el aplauso de este mundo, terminará bastante decepcionado. El Hijo de Dios que desea estar satisfecho no debe sentir atracción por las cosas que el mundo ofrece y a los suyos. No, hermanos. Qué triste es ver hoy a los creyentes vivir con las mismas aspiraciones, con los mismos deseos que los del mundo. Qué triste es ver a los hijos de Dios que no se diferencian con las personas del mundo. Quieren lo mismo, desean lo mismo, trabajan por lo mismo. El mundo, sus filosofías deben morir a nosotros como creyentes. El mundo es un enemigo del creyente. Él buscará su caída, apartarlo de la fe, debilitarlo, causarle daño. Pero si el creyente ha muerto a él, si nosotros como creyentes hemos muerto al mundo, hermanos, el mundo no nos puede causar daño a nosotros. ¿Qué le puede causar algo a un muerto? Si hay un muerto y yo le doy una puñalada, ¡ay! Nada. Si estamos muertos al mundo y viene la aflicción y el mundo, ¿qué nos puede hacer? Nada. Por eso nosotros debemos morir al mundo. El cadáver o un cadáver. El cadáver desprovisto de toda sensibilidad. Así que el creyente no puede sufrir cuando el mundo venga a propinarle aflicciones o dolor. El hombre que quiere ser hijo de Dios, pero seguir vivo para el mundo, buscando simpatizar con él, teniendo las mismas filosofías que él, una que otra meta en común, terminará profundamente afligido. Así que, hermano, asegúrese de morir para el mundo y que el mundo muera para usted. No anhele lo que el mundo tiene. Eso es perecedero. Usted tiene algo mejor. Tiene a Cristo. Nada se compara con esto. Séptimo, el creyente que desea obtener el contentamiento no debe dedicarse de lleno a sus aflicciones. Esto quiere decir que el
creyente no debería dedicar mucho tiempo a pensar o a hablar de sus propios dolores, de sus pruebas, de sus abatimientos. Quien lo hace vive en constante queja. Encuentras o podemos encontrar muchas personas que solo hablan de aquellas dificultades que los aquejan. Solo hablan de problemas, solo hablan de dificultades. Es que me pasa, es que me toca, es que... Lo hacen al levantarse, lo hacen al acostarse, lo hacen cuando pierden el sueño, se la pasan pensando toda la noche en sus problemas, en lo pobrecito que son. Cuando oran, solo piensan en sus aflicciones. Solo oran para que el Señor les ayude, aflicción, aflicción, aflicción. Si este es su caso, hermano, no se extrañe de estar abatido. Más bien debería esforzarse por tener sus pensamientos en aquellas cosas que pueden consolarle. Hermano, si usted es débil en este aspecto, si usted es de los que comienza a dar cabida a pensamientos nocivos para el alma, y usted nota que después de dedicar buena parte del día a cavilar, usted termina más triste, desconsolado y afligido, entonces debe volverse un vigilante constante de sus pensamientos y reemplazarlos por pensamientos de alivio. No se ocupe tanto en sus aflicciones, no se pobretee usted mismo. No lo haga. ¿Por qué, hermanos? Los creyentes no deberíamos pensar demasiado acerca de nuestros problemas. Hacer esto es como el niño que se levanta a la costra de una herida, solo hará que retarde su curación. Si está allí y comienza a pelarse, pues va a curar más lentamente. ¿Qué le dice la mamá? Deje que es necesaria la costra, déjela ahí. El niño se la quita. Así somos muchos, o así son muchos hombres que están afligidos y más encima piensan y piensan y hablan de lo mismo. Los creyentes pueden hacer algo parecido con sus problemas. Hablan continuamente de esto. Ellos permiten que el tiempo precioso que pueden invertir en edificarse o edificar a otros sea robado. Comienzan a sentirse aún peor, ya que a medida que pensamos en ello, los problemas parecen agigantarse. Cuando hay un problema, usted permite que sus pensamientos vuelen y ocuparse, mañana usted termina desahuciado por usted mismo. Y hay problemas que ni siquiera tienen tanta cabida, tanta amargura, pero nosotros mismos los hacemos así. ¿Por qué? Porque ocupamos nuestro tiempo allí. Y lo más terrible de esto, hermanos, es que ocupamos el tiempo que deberíamos estar orando por eso, que deberíamos estar buscando la presencia de Dios, buscando su ayuda en estos asuntos. Así que es mucho mejor invertir el tiempo en recordar lo bueno que ha sido Dios en todas las veces que en el pasado nos ha ayudado y ha convertido las cruces en bendiciones. ¿No lo ha hecho con usted? ¿Quiere tener contentamiento? No piense tanto en usted. Piense en Dios. Piense en el Dios que tiene. Eso traerá contentamiento. Así como el pensamiento continuo en mis problemas desplaza el tiempo de relación vital con Dios, los pensamientos constantes en Dios, en su bondad, en sus atributos, desplazarán mi ansiedad y mi angustia. Si yo pienso en mi problema, pues allí estaré afligido. Pero si yo pienso y medito en las cosas de Dios, mis problemas quedarán a un lado. Las cosas del Señor opacarán esto. Déjeme darle un octavo punto y último. El creyente que desea obtener el contentamiento debe hacer una correcta interpretación de los designios del Señor para él. Cuando nos enfrentamos a las pruebas, tenemos dos opciones, hermanos. Una, pensar de manera errónea y maligna acerca de Dios. Pensar que tal vez Él no es tan bueno como se supone y que puede que se aleje de nosotros o nos abata sin propósito. Tremendo pensar esto, pero muchos piensan que Dios es malo cuando están en aflicción. Dios es malo, Dios me está castigando.
Otra manera de pensar, le dije que habían dos. Otra manera de pensar es acertada. Cuando conversamos con nuestra alma y le decimos, no te atrevas a pensar mal de Dios. Él es un Dios bueno, no hace cosas malas. Si te está probando, es porque de seguro lo necesitas. El Señor, que es sabio, te ha dado una porción benéfica para el alma. Puede ser que el Señor me quiera preparar para servirle de mejor manera y por eso me está afligiendo. Así deberíamos pensar de Dios. Dios no solamente bueno porque nos da, Dios es bueno en esencia. ¿Qué significa esto, hermanos? Que nada malo puede salir de Dios. Nada malo. ¿Cómo pensar entonces que Dios es injusto, que Dios es malo, que Dios es como nosotros cuando nos airamos, que actuamos con impulsos? Dios no es así. Dios nunca aflige a sus hijos sin un propósito. Nunca. Así que interpretar bien las disposiciones de Dios hacia mi vida, esto traerá contentamiento. El alma piadosa trabajará, se esforzará en la gracia para pensar siempre bien de Dios. Ella sabe que Dios es amor, que Dios es bondad, que Dios es poderoso. Por eso cuando se sienta tentada a pensar mal de Dios, contrarrestará estos pensamientos considerando los atributos de Dios. Los atributos de Dios están allí no solamente para nuestro intelecto, hermanos. Es para lo que lo llevemos a la práctica y veamos qué clase de Dios tú y yo tenemos. Hermano, si usted está en una aflicción, considere que Dios es bueno. Por tanto, no le dará una porción mala. Considere que Dios es sabio. Entonces hará con usted lo que a Él más le convenga y a usted también. Recuerde que Él es soberano. Tiene todo el poder para detener su dolor, para cambiar su condición, pero hará lo que Él quiere hacer. Él tiene el poder. No significa que no lo tenga. No piense que si no lo hace es porque no tiene el poder. No. Es porque Él es sabio y sabe que usted necesita eso. Podemos entonces concluir. Le di 8 acciones para tener el contentamiento. Déjenmelas repetir rápidamente. Para tener contentamiento, no se involucre demasiado en los negocios de este mundo. No busque la voluntad de Dios en todos los asuntos que emprenda. Viva por fe y no por vista. Trabaje para tener una mente más espiritual. No espere recibir satisfacción de una gran multitud de cosas materiales. Trabaje para conseguir que su corazón muera al mundo. No se dedique a sus aflicciones y haga una correcta interpretación de los designios del Señor para usted. Quien quiera en la práctica estar contento de manera cristiana debe hallarse trabajando en esto cada día. Hermanos, espero con toda mi alma que este tema no quede olvidado, que no haga parte solo de los viejos cuadernos de apuntes, sino que la iglesia crezca, que se diga de nosotros que amamos recibir la palabra, pero que somos lentos en practicar, que no se diga esto de nosotros. Deseo que todos los hijos de Dios que están aquí hoy obtengan la habilidad de estar satisfechos en su interior y que no necesiten nada de este mundo para hacerlo. Espero y oro para que el Señor suprima de nuestros labios y de nuestras mentes las palabras y los pensamientos de queja y avive en nosotros la obediencia y el servicio y la adoración humilde y sincera. Estamos viviendo tiempos difíciles y no sabemos cuántas cruces nos esperan todavía, pero sin importar la condición, hermanos, estemos contentos porque Dios está con nosotros. Ese Dios está con usted. ¿Es suficiente? Por supuesto que sí. Oremos, hermanos.